Hola a todos, mi nombre es María Emilet Vera Pinergote, estudiante de la carrera en Marketing. El día de hoy voy a estar respondiendo unas preguntas en base al tema de el filósofo Zizek. La primera pregunta que voy a responder es ¿cómo define Zizek la ideología? ¿Y cuáles son sus manifestaciones en ejemplos culturales diversos? Zizek define la ideología no solo como un conjunto de creencias o ideas, sino que también como algo que le da sentido a nuestras vidas, que construyen nuestras percepciones y nuestras expectativas del mundo. La ideología está presente en todo, desde el cine hasta las noticias, pasando por la publicidad, y muchas veces no somos conscientes de su influencia. Las manifestaciones en ejemplos culturales, un ejemplo puede ser la forma en que las películas, los anuncios o incluso los objetivos cotidianos refuerzan ciertas ideologías, como el consumismo, el patriarcado o la idea del sueño americano. A menudo estas ideologías se presentan como naturales o inevitables, pero estas en realidad son construcciones sociales. Como segunda pregunta tenemos seleccionar un ejemplo específico del documental y analizar cómo ilustra la operación de la ideología. Bueno, el ejemplo que yo escogí es sobre una película que se llama The Matrix. Cómo esta película muestra que las personas están atrapadas en una realidad que no es real. Y cómo la ideología de la libertad en la película termina siendo también una forma de control. Bueno, y el análisis es cómo Zizek interpreta la película como una representación de cómo las ideologías nos manipulan. En la película The Matrix, la simulación es un ejemplo de cómo nos aceptamos una versión distorsionada de la realidad sin tan siquiera cuestionarnos, relacionando estas formas contemporáneas de control ideológico como los medios de comunicación y las plataformas digitales. Como tercera pregunta tenemos, ¿estás de acuerdo con la interpretación de Zizek? Puedes pensar en otros ejemplos donde las ideologías operen de manera similar o diferente. Mi opinión es que sí estoy un poco de acuerdo, ya que la película que yo escogí sobre la interpretación es de Matrix, que nos intenta mostrar cómo las ideologías nos afectan, incluso sin que nosotros los tomáramos en cuenta. Bueno, y ejemplos adicionales, yo puedo ofrecer un ejemplo donde las ideologías operan de manera similar o diferente, como las ideologías de género en la cultura popular, las campañas políticas o la forma en que las redes sociales perpetúan ciertos comportamientos y creencias. Como pregunta número 4 tenemos ¿de qué manera el documental desafía nuestra percepción de lo normal o natural en la sociedad? Bueno, Zizek desafía la idea de que muchas de nuestras creencias son naturales, según él, o también según las ideologías que nos hacen aceptar ciertas normas y comportamientos como si fueran inevitables o simplemente naturales, cuando en realidad son construcciones sociales. Esto se ve claramente en el documental, cuando se habla de cómo el sistema capitalista presenta la desigualdad como una característica inherente a la sociedad. De ejemplo sería cómo la publicidad nos hace ver el consumo como algo esencial para la felicidad, o como ciertas normas de belleza se nos presentan como universales cuando son simplemente cambiantes y culturales. Como pregunta número 5 tenemos ¿qué impacto tiene la ideología en nuestras decisiones diarias según Zizek? Zizek señala que la ideología no solo afecta a nuestras grandes decisiones, sino que también a nuestras elecciones cotidianas, como qué comprar, qué podemos consumir, a qué noticias prestar más atención, qué opiniones leer sobre ciertos temas. La ideología nos hace creer que tenemos libertad, cuando en realidad nuestras decisiones están profundamente condicionadas por las normas y valores impuestos por el sistema. Un ejemplo es de cómo en la vida cotidiana nos vemos influidos por los ideales del capitalismo, como la constante presión de estar actualizados, consumiendo productos nuevos o siguiendo ya sean tendencias en redes sociales.
Como pregunta número 6 tenemos cómo pueden aplicarse estas interpretaciones en el análisis de los medios de comunicación actuales. Bueno, yo voy a relacionar la crítica de Zizek con los medios contemporáneos, ya que estos medios de comunicación y las plataformas digitales perpetúan ideologías como el consumismo, la individualidad o el culto a la celebridad. Los algoritmos de las redes sociales, por ejemplo, nos muestran información que refuerzan nuestras creencias preexistentes en lugar de desafiar nuestra visión del mundo. Bueno, el ejemplo de los medios sería como los anuncios de las marcas, de las noticias o los contenidos viralizados pueden manipular nuestra percepción de lo que es normal o deseable. Mi conclusión a todo este tema sería invitar a los espectadores que están viendo esto a cuestionar las ideologías que incluyen en su vida y a ser más consciente de cómo estas estructuras invisibles afectan nuestras decisiones y percepciones. Muchas gracias. Bueno, el ejemplo de los medios sería como los anuncios de las marcas, de las noticias o los contenidos viralizados pueden manipular nuestra percepción de lo que es normal o deseable. Mi conclusión a todo este tema sería invitar a los espectadores que están viendo esto a cuestionar las ideologías que incluyen en su vida y a ser más consciente de cómo estas estructuras invisibles afectan nuestras decisiones y percepciones. Muchas gracias.